Buenas tardes compañeros, el día de hoy voy a hablarles sobre esodesviaciones. Iniciando y vemos que las esodesviaciones son causadas por varios factores inervacionales, mecánicos o ambos. Pueden ser controladas mediante divergencia funcional, que es una esoforia, controlada de forma intermitente, que sería una esotropia intermitente, y una manifiesta, que es una esotropia. Las características variables en las esodesviaciones es el estado de comitancia, la presencia de adaptación sensorial, la edad de inicio, el modo de la aparición, el tamaño del ángulo de estrabismo, el estado de fijación, ya sea unilateral o bilateral. Aquí en este cuadro les nombran todas las clasificaciones de las esodesviaciones, desde esodesviaciones comitantes, donde están las acomodativas, donde están las no acomodativas, donde están las microtropias, el nistamo de bloqueo y la esotropia incomitante. También están las esodesviaciones secundarias, que también, como vemos ahí, las menciona el cuadro. Iniciamos con una esoforia y esotropia intermitente. La etiología son factores de acomodación, de no acomodación e inervación. Las adaptaciones sensoriales no es difícil de explicar en pacientes con esta esotropia intermitente y que la supresión o la correspondencia retiniana anormal se desarrollan en pacientes jóvenes como una adaptación a la diplopia que está presente durante los periodos en los que la desviación se hace manifiesta. Los síntomas de esto son astenópicos y es intermitente. El paciente puede ser consciente de la visión doble periódica y todo esto se debe a la adaptación sensorial. El diagnóstico va a ser el paciente sintomático con una esoforia. Se debe hacer con un test con un cover-test prismático, como podemos ver ahí en ese caso. Al ocluir nosotros sobre la base del prisma, entonces ya se muestra lo que es la esoforia en este caso. También se puede dejar primas con base hacia afuera, que suelen ser bastante útiles para recuperar el confort visual en esos pacientes con una esoforia no acomodativa. La cirugía solo debe considerarse si hay una esoforia o una esotropia intermitente y si el tamaño de la desviación es al menos de 12 dioptrías prismáticas. La esotropia acomodativa, esta es causada por un mayor esfuerzo acomodativo o una relación acomodación-divergencia-acomodación anormalmente alta. En este vamos a ver la clasificación de estas, que son las esodesviaciones comitantes, que es la esotropia acomodativa, que es una esotropia acomodativa refractiva con un normal relación acomodación-convergencia, la no refractiva y la hipoacomodativa, también la parcial. Nosotros vemos en este cuadrito donde vemos un error refractivo hipermetrópico no corregido, donde la imagen retiniana es difuminada y el paciente viene y no hace ningún esfuerzo acomodativo. Pensamos en una ortotropia, una metropía bilateral o ambliopía. Si vemos que tiene una imagen difuminada, vemos que acomoda, tiene una convergencia acomodativa, y si vemos que tiene una insuficiente divergencia fusional con un normal o alto relación acomodación convergencia, entonces nosotros vamos a tomar como una esotropia acomodativa refractiva. Cuando hay suficiente fusión y divergencia, entonces pensamos en una esoforia, y cuando tenemos baja o plana acomodación convergencia, en este caso es muy difícil de que se convierta en una esotrópica, a pesar de que tenga una hipermetropía no. Esotropia acomodativa refractiva, que tiene una relación acomodación convergencia, acomodación normal, es una esotropia que se restaura la ortotropia en todas las distancias de fijación y en todas las posiciones de la mirada con corrección de la hipermetropía. La etiología normalmente es que la relación acomodación-convergencia-acomodación y el error refractivo hipermetrópico no corregido se debe a esto.
Podemos ver en las características clínicas el inicio de la endotropia acomodativa, refractiva o no, es entre los 2 y 3 años, su evolución es gradual y la mayoría van a pasar por un periodo de estrabismo intermitente. Tienen síntomas astenópicos, diplopia intermitente o el cierre de un ojo cuando se trabaja de cerca. También puede retrasarse a la adolescencia o la edad adulta cuando se prescribe un breve periodo de oclusión, en este caso. También se ha visto que en niños menores de 1 año se pueden presentar este tipo de estropia. La terapia pues se va a hacer la corrección completa del error refractivo hipermetrópico como se ve en la imagen. El niño con sus lentes ya corrige. Se ha hablado también del uso de mióticos y cirugía. Pues si la función binocular es normal, si estas funciones binoculares existían antes, hay que valorar esto para tomar en cuenta la terapia también. Una función binocular y si todas estas funciones ocurrían antes o después. Los mióticos pues no se recomiendan excepto en pacientes muy hiperactivos y que no cuiden sus gafas obviamente, y si durante periodos cortos, ya sea para la penicilina, etcétera, se puede utilizar este tipo de tratamiento. De lo contrario, el mejor tratamiento es la corrección de su error refractivo. La atropia acomodativa no refractiva, que es una relación acomodación-convergencia, acomodación alta. Esta isotropia es mayor en la fijación cercana que en la lejana, que no está relacionada con un error refractivo y causa una relación acomodación-convergencia, acomodación alta. Las características clínicas son pacientes con hemetropía, hipermetropía o miopía y inicia entre los 6 a 3 años. Grados moderados de hipermetropía se encuentran con mayor frecuencia en estos niños y está relacionado con la cinesinesis anormal entre la acomodación y la convergencia acomodativa. O sea, el esfuerzo de acomodar va a provocar una respuesta de convergencia acomodativa alta. Si la función motora puede hacer frente al aumento del tono de convergencia más de cerca que de lejos, esa es euforia. Si la función motora es insuficiente, se va a manifestar la endotropia. La endotropia acomodativa, obviamente la desviación aumentará si la fijación está de cerca, y la endotropia patrón en B si la desviación va aumentando solo en la mirada hacia abajo, independientemente de la fijación cercana o lejana. El diagnóstico se va a hacer de la presencia de la isotropia acomodativa en fijación cercana con un error refractivo corregido y la presencia de una acomodación convergencia. La terapia, en esta recomendamos los lentes bifocales, los lentes progresivos o cirugía se indicará, dado que la desviación cercana es el principal obstáculo para la visión binocular. Los lentes bifocales es mucho más corregido, no los lentes progresivos. Pues si no mejoran con los lentes bifocales, pues nosotros intentaríamos la cirugía con resección o fijación posterior de los músculos rectos mediales o la combinación de ambos. La cantidad debe basarse en la desviación cercana y ver si están contentos con esto después de hacer la cirugía. La isotropia hipoacomodativa, esta isotropia es mayor en la fijación cercana que en la lejana, no relacionada con la hipermetropía corregida, causada por una convergencia excesiva de un mayor esfuerzo acomodativo para superar una debilidad primaria o secundaria de acomodación. Las características clínicas: pequeño error de refracción, remoto punto cercano de acomodación, pequeña desviación a la fijación a distancia, isotropia grande o una fijación cercana. Este paciente realiza un esfuerzo bastante acomodativo para aclarar la visión de cerca y al hacerlo obviamente va a mostrar una convergencia excesiva o indecisa. La isotropia parcialmente acomodativa se da cuando los factores acomodativos contribuyen a la desviación completa, pero no la tienen en cuenta. En este caso, las características clínicas: se da una desviación probablemente acomodativa congénita y a medida que el niño crece se va a desarrollar un factor no acomodativo. La terapia es la ambliopía. Hay que tratar esa ambliopía si el niño la tiene. La corrección hipermetrópica completa, cirugía o terapia conservadora. Si está justificado el ángulo de corrección completa, hay que hacerlo durante la cirugía para poder realizar esto. También hay terapia conservadora que se dan hipermetrópicos mayores de más 4
o más de esto. Las esotropias no acomodativas, como podemos ver todas las que encontramos aquí en este cuadro. Hablamos con la esotropia infantil esencial. La esotropia manifiesta que se inicia entre el nacimiento y a los 6 meses. Rara vez está presente al nacer. Antes le llamaban muchos la esotropia congénita y no hay congénita, aunque algunos padres dicen que sí la han visto al nacer. Se acompaña de diferentes hallazgos y hay probabilidades de que sea por factores hereditarios. Hay un 0.1 de prevalencia y es la forma más común de los estrabismos. No se sabe cuál es la etiología de estos. El diagnóstico diferencial lo vamos a ver como parálisis bilateral del abducen, síndrome de Duane tipo 1, síndrome de Mobius, esotropia sensorial, síndrome de compensación del nistagmus, esotropia con otras alteraciones del sistema nervioso central. Como vemos en el cuadro aquí, hay unas características clínicas de la esotropia esencial infantil. Entre estos encontramos hallazgos consistentes y hallazgos variables, que inicia desde el nacimiento a los 6 meses, tiene un ángulo grande mayor de 30 dioptrías prismáticas, su ángulo es estable pero que puede incrementar con el tiempo, también tiene una iniciación que puede ser alternante y podemos ver que no se asocia clínicamente a hallazgos del sistema nervioso central. Los hallazgos variables podemos encontrar ambliopía, dificultad para la abducción o una excesiva abducción, up o down shop en aducción. Puede encontrar también patrones en A y en B, un DVD o un DHD, también un nistagmus manifiesto latente o un nistagmus manifiesto, también con algunas posturas anómalas de la cabeza, ¿verdad? Eso podemos encontrar en estos casos. La terapia de la esotropia infantil esencial, podemos usarlo como quirúrgico y el no quirúrgico que se da antes de los 12 o 24 meses. Pues los no quirúrgicos se da con una corrección del error refractivo, todos mayor de más 250. Antes de considerar la cirugía se debe hacer esto y se va a corregir la ambliopía si está presente. Cura para el estrabismo, pues obviamente es cuando se restaura la mejor para este tipo. ¿Cómo cuando vamos a tratar? Cuando ya tenemos restaurada la visión binocular, tenemos una agudeza visual normal en cada ojo, una estereoagudeza normal y tenga una función sensorial y motora estable. La clasificación, en estos casos aquí podemos ver de acuerdo al estado binocular, a la microtropia, si es una endotropia o exotropia pequeña y si es mayor de ángulo. Este es muy importante y podemos ver en este cuadro que nos va a ayudar a distinguir algunas de estas. El exceso de esotropia de convergencia no acomodativa, la relación de acomodación convergencia acomodación normal. La esotropia que es mayor en la fijación cercana al menos de 15 dioptrías prismáticas que lejana en un paciente con una corrección completa con relación acomodación convergencia acomodación normal. Las características clínicas se da un inicio a los 2 o 3 años y el tratamiento es quirúrgico. Este se da como la recesión de un solo músculo o combinados del músculo recto medial. Una esotropia adquirida o básica. La esotropia no acomodativa concomitante con un inicio gradual que después de los 6 meses de edad se presenta, pero generalmente es limitada a la niñez. Es una desviación cercana que es aproximadamente igual a la lejana. No va a existir un error refractivo hipermetrópico significativo no corregido, o sea que la diferencia de la acomodativa refractiva es esta. Entonces, la relación acomodación-convergencia-acomodación es normal, que es una diferencia entre la acomodativa no refractiva.
¿Cuál es el tratamiento? Pues tratar la ambliopía y su corrección quirúrgica en este caso. La esotropia en la miopía está presente entre el 3 al 5% en los pacientes con una esotropia no acomodativa. La endotropia acompañada de diplopia, primero solo a distancia, luego de cerca. Hay una limitación leve de la abducción en ambos ojos y una aducción normal. Se da una recesión del músculo recto lateral y se da normalmente por factores recesivos. Hablamos de la esotropia concomitante aguda adquirida. La desviación aguda se debe descartar la desviación parética. Siempre es acompañada de diplopia y se va a realizar una evaluación neurológica cuidadosa, que es el estrabismo concomitante. Ocurre después de la interrupción artificial de la visión binocular, ocurre sin interrupción de la visión binocular como resultado de una esoforias compensada y el proceso patológico intracraneal. La esotropia recurrente es una endotropia que se repite en el mismo ángulo a pesar de múltiples operaciones. Es bastante rara y los factores posibles son la hipermetropía no corregida, correspondencia retiniana normal, un bloque de nistagmos de convergencia, una relación acomodación-convergencia, acomodación inestable. En la microtropia los ángulos son ultra pequeños, menos de 5 dioptrías prismáticas. El hallazgo característico es la ambliopía y aquí encontramos el síndrome de monofijación, que es un escotoma macular en un ojo, por eso se da la monofijación, una buena fusión periférica con buenas amplitudes fusionales y una estereopsis macroscópica presente. En la microtropia se da la incapacidad para fusionar imágenes maculares similares, es secundario a un tratamiento de estrabismo de ángulo grande y es secundario a lesiones maculares, también es secundario a la anisomía. Entonces aquí podemos ver nosotros cuando ocluimos uno en el otro, que se ve al hacer esto tiene un escotoma de supresión, por ejemplo en el ojo derecho. En ese caso nosotros ¿qué podemos hacer? Pues vamos a tratar la ambliopía en niños y pues en personas mayores que no se trataron antes, pues no se requiere terapia. Aquí podemos ver cómo hacemos con la prueba del prisma. Nosotros lo colocamos en el ojo derecho para encontrar lo que es el escotoma y si podemos encontrar dónde es que el paciente ya es su pérdida de visión. Aquí podemos ver también que usamos la gafa de Bagolini. La ojo izquierdo la hacemos a 45 grados y la ojo derecho a 135 grados. Entonces con el del ojo derecho donde tenemos la supresión podemos ver que se ve obviamente la de 135, que se ve en donde está el escotoma, no se ve el paciente al momento de dibujarla. Entonces se va a presentar que no va a ver esa parte completa de la línea. Ahora vamos a hablar de la esotropia secundaria, que es sensorial o consecutiva. Y entonces hablamos una esotropia consecutiva. La esotropia consecutiva se da como una iatrogenia después de una sobrecorrección quirúrgica de eso. Las esotropias asociadas con desviaciones verticales. Estas son hiperdesviaciones que están asociadas con esotropia. Características clínicas es que tiene una hipertropia concomitante con un ángulo pequeño, no más de 3 dioptrías prismáticas en el 50% de los casos. Subducciones y versiones normales. Se va a desconocer la etiología, pero se puede tener que es una paresia de uno de los músculos cicloverticales o una sobreacción primaria o secundaria de uno o ambos músculos oblicuos inferiores o superiores. Por ejemplo, en el primer tipo nosotros vamos a ver que con el ojo
parético en el campo de la acción del músculo parético va a ser compatible con características de una paresia ciclovertical, que en ese caso se dan. En el segundo tipo, sean la sobreacción primaria o secundaria de uno de ambos músculos oblicuos inferiores o superiores, se van a asociar a la sobreacción de que ya les dije, de uno o dos de los oblicuos inferiores en patrón en B. Van a presentar una elevación en el ojo en aducción y si es bilateral, la gran hipertrofia derecha en levoversión y una gran hipertrofia izquierda a la dextroversión. La sobreacción de los músculos oblicuos superiores es menos común que nos cause una